Hola, soy Julia Perellón. Y sí, hoy no quiero presentarles simplemente un libro. Hoy, hoy quiero contarles una pequeña historia. Verán, hace tiempo, cuando este universo creativo apenas comenzaba a abrir sus primeras puertas, apareció Sophie. No llegó como llegan los personajes comunes, con una explicación ordenada o una biografía perfecta. No, no, no. Llegó como llegan las cosas mágicas, casi en silencio, con un destello, con una intuición, ah, con esa sensación extraña de que algo pequeño está a punto de convertirse en algo importante. Y así nació Sophie, la guardiana de los sombreros. Yo no lo sabía del todo en ese momento, ¿sabes? Pero este libro era una especie de semilla, una cápsula de imaginación donde empezaban a encontrarse muchas de las cosas que amo. La historia, la moda, la fantasía, ay, la belleza de los objetos antiguos y esa pregunta secreta que siempre, siempre me acompaña. ¿Qué memoria guardan las cosas que parecen simples? ¿Por qué? Porque un sombrero visto desde lejos, pues puede parecer solo un accesorio y nada más. Pero cuando lo miras con atención, bueno, cuando lo miras con atención puede ser mucho, pero mucho más. Puede ser una corona invisible, una máscara, una declaración, un refugio, una forma de decir aquí estoy sin pronunciar palabra. Y entonces entendí que este libro no quería hablar solamente de sombreros, quería abrir una puerta, quería invitarme, o mejor dicho, quería invitarnos a mirar lo cotidiano con otros ojos, como si cada objeto tuviera una historia escondida esperando a que alguien por fin se detuviera a escucharla. Y todo comenzó, sí, ahora lo recuerdo, todo comenzó con una caja olvidada, de esas que parecen dormir en algún rincón, esperando el momento exacto para ser abiertas. La verdad es que yo no sabía qué había dentro, pero había algo en ella, una especie de llamado silencioso, como si guardara más que polvo, más que tiempo, más que recuerdos. Y entonces la abrí. Un destello de luz llenó el espacio y ahí apareció Sophie. No apareció como una simple figura de fantasía, no. Apareció como aparecen las guías verdaderas. Bueno, los guías verdaderos, en las historias importantes, con misterio, con encanto y con esa certeza extraña de que después de verla, nada volvería a mirarse igual. Pues bueno, desde ese instante, un sombrero dejó de ser un sombrero. Se convirtió en una llave capaz de abrir épocas, memorias, salones antiguos, calles llenas, llenas de historia, rostros que ya no están y formas de vida que todavía susurran desde el pasado. Sophie, Sophie me tomó de la mano, o bueno, quizás tomó de la mano a esa parte de mí que todavía cree profundamente en la magia y comenzó a mostrarme que la moda, cuando se mira con sensibilidad, nunca, nunca es superficial. ¿Sabes por qué? Porque también habla de poder, habla de libertad, habla de deseo, de identidad, de transformación. Y así cada sombrero se volvió una pista, un símbolo, una pequeña ventana hacia la forma en que las personas han querido mostrarse ante el mundo. Y quizás, solo quizás, también hacia la manera en que han deseado ser recordadas. Y entonces fue así como comenzó el viaje. Sophie y yo cruzamos el tiempo como quien abre puertas escondidas en una casa antigua. De pronto estábamos en la antigüedad entre faraones, filósofos y tocados que hablan de poder. Después fuimos a la Edad Media, quien nos recibió con sus mercados, sus castillos, sus talleres y sus sombreros.
Más tarde llegaron los salones elegantes del siglo XVIII y, por supuesto, el esplendor del siglo XIX. Los años 20 con su música, su rebeldía, sus mujeres bailando con el alma despierta y muchas décadas más. Te diré algo, a veces sentía que entraba en un museo vivo, pero con una diferencia muy especial. Yo no estaba mirando la historia desde lejos, no, la caminaba, sí, la escuchaba, la sentía y me la probaba. Me ponía la historia encima, como quien se coloca, sí, un sombrero frente al espejo y de pronto descubre otra versión de sí misma. Porque cada época tenía su propio gesto, su propio ritmo, su manera particular de decirle al mundo, hey, estos somos, estos soñamos, así queremos ser recordados. Y en ese viaje comprendí algo hermoso. Los sombreros no solo adornan la cabeza, también revelan una forma de mirar la vida. Y conforme íbamos avanzando, empecé a entender que ningún sombrero aparecía por casualidad. No, cada uno tenía algo que decir. Algunos, algunos hablaban en voz alta, como los tocados majestuosos que imponían presencia antes de que alguien pronunciara una palabra. Otros, por el contrario, susurraban discretos, casi tímidos, pero guardaban en sus formas pequeñas señales de una época, de una clase social, de una aspiración o de una rebeldía escondida. Recuerdo especialmente los años 20. Sí, los años 20. Ahí el sombrero cloché no era solo una moda bonita. No, el sombrero cloché no era eso. Era casi una declaración. Lo llevaban mujeres que parecían caminar distinto, mujeres que bailaban, decidían, se atrevían, rompían moldes y comenzaban a ocupar el mundo con una libertad nueva. Yo las miraba y sentía que ese pequeño sombrero ajustado a la cabeza decía algo poderoso. Y era, ya no voy a pedir permiso para existir. Y entonces comprendí que en cada época los sombreros habían acompañado mucho más que peinados o vestidos, habían acompañado deseos, silencios, jerarquías, sueños, pertenencias, despedidas y comienzos. Por eso, aunque esta historia puede leerse con ligereza, no está vacía, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una ternura especial. Nos invita a mirar los objetos cotidianos con otros ojos, como si dentro de ellos vivieran pequeñas historias esperando ser escuchadas, como si una caja, una tela, una cinta y un sombrero pudieran guardar el eco de quien en alguna vez quiso ser visto, quiso ser amado, reconocido y sí, simplemente recordado. Y quizás, solo quizás, esa sea una nueva de la, sea una, ¿cómo decirlo? Sea una de las magias más bonitas de este libro. Descubrir que lo que aparentemente parece simple también puede tener alma. ¿Sabes una cosa? Al volver a mirar este libro, hoy también me encuentro conmigo misma, con esa Julia que estaba explorando, probando, jugando, abriendo caminos sin saber todavía hasta dónde podía llevarla. Una Julia que empezaba a conversar con la imagen, con la palabra, como quien se acerca a una puerta entreabierta y se atreve a cruzarla. Sí, en aquel momento quizás no tenía todas las respuestas, pero tenía curiosidad, tenía intuición, tenía ganas de crear, y a veces eso basta para que algo comience. Al releer Sophie, la guardiana de los sombreros, veo con ternura a Sophie cuando todavía estaba naciendo. La veo antes de convertirse en símbolo, antes de volverse guía, antes de ocupar ese lugar especial dentro de mi universo creativo. La veo aparecer,
casi tímida entre sombreros, épocas y destellos. Y me emociona reconocer que ahí ya estaba la semilla de algo más grande, una forma de unir fantasía, aprendizaje, historia, sensibilidad y belleza. Por eso este libro es especial para mí, no solo porque fue uno de los primeros ejercicios creativos que tuve la oportunidad de realizar, sino porque guarda el inicio de una conversación que todavía continúa. No es únicamente un producto digital, es una pieza de origen, un pequeño testimonio ah, de cómo comenzó un camino creativo que hoy sigue creciendo, transformándose y encontrando nuevas formas de contar historias. Y por eso hoy comparto este libro con mucho cariño. Lo comparto como mi joya digital y simbólica, como una pequeña pieza de origen que no busca imponerse, sino invitar. Invitar a abrir una caja antigua, seguir un destello, a tomar la mano de Sophie, a descubrir que a veces un sombrero no es solo un sombrero, puede ser una llave, puede ser un recuerdo, puede ser una señal de libertad, una forma de viajar por la historia sin moverse del lugar. Sophie, sí, Sophie, la guardiana de los sombreros es una lectura para quienes disfrutan las historias con encanto, los viajes en el tiempo, la moda con lenguaje y los objetos que parecen guardar secretos. Es que, bueno, si alguna vez has sentido que ciertas cosas tienen alma, una carta, una joya, una fotografía, un vestido, un sombrero, quizás este pequeño portal también tenga algo que decirte. Ojalá lo leas con curiosidad, con ternura y con esa parte de ti que todavía sabe creer en la magia. Gracias. Gracias por acompañarme en esta experiencia, por entrar conmigo al universo de Sophie y por permitirme compartir una parte muy, pero muy especial de mi camino creativo. Sí, nos vemos, amigos míos. Nos vemos en la siguiente historia.